buenas tardes. Muchas gracias a las lectoras y lectores por sintonizarnos. Mi nombre es Patricia Salinas y a nombre de Fondo Aventura, Editorial Almadía y la Proveedora Escolar, les doy la bienvenida a la edición número 40 de la FIL Oaxaca. Estamos iniciando la mesa Cuánto dura un instante, literatura del aquí y el ahora, donde nos acompañan Karina Sosa, Lilian López Camberos y Luis Jorge Bone. Karina Sosa es editora y fundadora del proyecto Sopilote Rey. Textos suyos han aparecido en antologías como Después del Derrumbe, Cartografía de la Literatura Oaxaqueña Actual y en diversas publicaciones. Fue bibliotecaria del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca en la Sala de Poesía y Narrativa, donde escribió su primera novela, Caballo Fantasma, publicada por Almadía en 2020. Lilian López Camberos estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Querétaro y la maestría en estudios literarios latinoamericanos en la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina. Ha sido becaria del FONCA y fue finalista del premio Aura Estrada en 2019. Es autora del libro Quisiera quedarme quieta, recientemente publicado por Dharma Books. Y Luis Jorge Bone es poeta, narrador y editor, fue becario del FONCA, así como de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Cuento Inés Arredondo 2005 por La Noche Caníbal, el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2007 por Traducción a Lengua Extraña, Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2009 por Los Animales Invisibles y el Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2015 por Bisonte Mantra, entre otros. Pues bienvenidos, Jorge, Lilian y Karina. Invito a todos los que nos ven que por favor dejen sus preguntas en los comentarios de la transmisión para que después podamos plantearlas a los invitados. El título de la charla surge en principio porque tanto Karina como Lilian y Jorge, desde la narrativa han incursionado en géneros que se consideran breves. El cuento en el caso de Lilian y Jorge y la novela corta en el caso de Karina. Entonces quisiéramos orientar la conversación en torno a la escritura de estos géneros que se han llamado breves, pero también a cómo piensan y escriben ellos el tiempo en sus ficciones. Así que para abrir la charla, quisiera preguntarles primero cuál ha sido su relación como lectores y escritores de estos géneros breves, es decir, con el cuento y la novela corta respectivamente. Jorge, por favor. Sí, gracias. Pues muy buenas tardes y es un gusto estar aquí y poder hablar de estos géneros con estas compañeras escritoras, colegas, con la gente de la Filo, que pues, yo siempre la he sentido como mi casa, entonces qué gusto. Para entrar en el tema, bueno, el cuento y la novela breve. A mí me interesa porque el cuento específicamente yo siento que es el género que está a mitad de camino de todos los géneros. Para mí el cuento trae tantas cosas, atrae para sí tantas cosas del poema como de la novela. Entonces, en esas sumas y restas y decisiones, el cuento tiene una libertad muy grande para poder construirse a sí mismo desde una libertad absoluta, no necesita ponerse unas trabas o ponerse unas reglas demasiado estrictas, sino que puede guiñarle el ojo al ensayo, puede guiñarle el ojo a la novela, puede guiñarle el ojo al poema, a la crónica, y entonces convertirse en algo profundamente mutante y sorpresivo y nuevo siempre. Y bueno, la novela corta es un género que yo como lector valoro muchísimo. Yo intento, en realidad, para mí, combinar estas potencias, ¿no? La complejidad estructural de la novela, pero también con la sencillez y la frescura del cuento. Entonces, pues en realidad yo me interesa lo que se prestan los géneros entre sí. Y bueno, como lector valoro mucho novelas cortas como Las batallas en el desierto, por ejemplo, de José Emilio Pacheco o Aura de Carlos Fuentes, que uno siempre se está preguntando cómo definirlas. Y creo que ahí es donde están vivas, ¿no? Con estas formas que mutan. Mientras uno no se decida por entero y no termine de abrazar esa forma, están vivas. Y entonces por eso es por lo que a mí
me gusta tanto leerlas como practicarlas. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes y disculpen la demora, la verdad fue un poco mi culpa porque tuve problemas técnicos, pero bueno, un gran saludo a Patricia, a Karina y a Jorge, y qué lástima que no podemos estar en persona y en Oaxaca tomándonos un mezcal y estamos cada quien en nuestras respectivas casas. Bueno, yo en este caso estoy en una casa que fue donde estudié la primaria, es una casa familiar donde acá estuve los 6 años de la primaria, y lo menciono porque justo yo estaba pensando cuando nos plantearon las preguntas de la mesa, Patricia, que nos preguntaba justo esto de cuál es nuestra relación con los textos cortos como los cuentos, y para mí siempre eso se remonta como a la infancia. Cuando eres un niño, un cuento es la pieza literaria más gozosa, y la que es más propicia a la imaginación así viva de los niños, ¿no? Para mí, sobre todo, era como algo que ocurría en los espacios de ocio o en los espacios que yo le robaba a los deberes, incluso. O sea, todos nosotros, por ejemplo, fuimos expuestos a los libros de la SEP, de textos literarios, y me atrevo a decir que muchos de nosotros y nosotras nos acercamos a la literatura y al gozo de la lectura y de la escritura como una especie de imitación. Entonces, yo diría que justo ahí viene de estar en clases y agarrar los libros y como leerlos a escondidas, y que es como ese momento que le robas a la vida monótona y a la vida llena de responsabilidades, y es como un rapto, como un momento de felicidad. Entonces, para mí, ese es en realidad como la magia que encierran los textos cortos, pensando, por ejemplo, en lo que decía Jorge de Aura y José Emilio Pacheco. O sea, Las batallas en el desierto y Aura son textos que justamente los puedes leer en un ratito, y ese ratito se va a recortar de tu vida cotidiana y, y no sé, vives ahí por ese momentito. Entonces, para mí es eso. Hola, buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar con Lilian y con Luis Jorge, con Patti, en este espacio virtual de la Filo. Ojalá, como dice Lilian, pronto podamos reunirnos en Oaxaca para tomar un mezcal. Y justo, pues sí, pienso un poco como ustedes. En mi caso creo que también surgió como lectora este impulso a la brevedad, quizás de manera inconsciente, porque no creo que haya surgido como, bueno, yo quiero hacer esto de tal forma. De hecho, cuando yo estaba escribiendo Caballo Fantasma, que lo escribí desde la biblioteca del Yago, no pensaba mucho en que fuera una novela publicable o que iba a ser una novela. Surgió como un ensayo que intentaba hablar de la relación entre los caballos y la literatura, o cómo aparecían los caballos en la literatura. Y fue a partir de citas. Empecé varias libretas de citas, cada que encontraba un pasaje en donde los caballos aparecían, lo apuntaba. Entonces eran como pequeños aforismos. Quizá eso fue como lo que me llevó a esta estructura pues breve, pero también pienso mucho en los escritores que más me gustaban en ese momento, como Antonio Porcia, este escritor italiano que vivió en Argentina casi toda su vida y que solo tiene estos, bueno, yo solo conozco este libro de aforismos o de enunciados que te están contando una historia a partir de un enunciado muy breve, ¿no? Luego también pienso que fue como una obsesión con una frase de Gracián que dice que si lo bueno breve 2 veces bueno. Eh,
Entonces, no es que fuera un texto demasiado bueno, más bien me gusta pensar que fue así porque antes escribí una novela que es muy densa, que tiene más de 300 páginas y que me hacía como un poco infeliz porque sufría por no saber cómo terminar la novela y cómo estos personajes iban a salir de ese embrollo tan doloroso que era vivir en un hospital psiquiátrico. Es una novela que ocurre en un hospital psiquiátrico. Entonces, después de esa primera experimentación que fue escribir esa novela tan larga y tan dolorosa y tan llena de personajes que están buscando cómo interactuar entre sí, creo que Caballo Fantasma fue como un respiro. Y también creo que fue porque en la época en que escribí Caballo Fantasma yo caminaba mucho del trabajo al lugar donde tomaba el colectivo y caminar me hacía pensar en el proceso de respirar y tomar un descanso y aliviarme. Y luego también lo que estaba leyendo, Antonio Porcha, Guadalupe Dueñas, todos los cuentistas y novelistas que tendían hacia la brevedad, pero de manera natural. Recuerdo mucho un ensayo de Enrique Vilamatas sobre Flor Yegui, en el que decía que lo más importante en la escritura de Flor Yegui, o lo que a él le parecía más importante, o lo que lo sorprendía más, era esa tendencia hacia la neutralidad, hacia construir habitaciones blancas en su escritura. Entonces creo que esa limpieza o esa pureza que a mí me atraía tanto de estos cuentistas fue lo que me llevó de manera inconsciente a pensar en una estructura pues menos barroca, quizás más como ligera, más limpia y también, pues sí, lo que uno va encontrando en el camino, las pausas que va haciendo mientras camina de regreso a casa, eso es, creo que esa es mi relación con esta brevedad. Tenía apagado mi micrófono, perdón. Muchas gracias, Karina. Y bueno, siguiendo con la charla y enlazando un poquito lo que nos estás comentando, que en un principio no fue como una decisión tan consciente, ¿no? Orientarte a un género como breve, como es la novela corta, pues quisiera preguntarles también a Lilian, a Jorge, ustedes mismos, cómo lo han vivido, ¿no? O sea, si ustedes empezaron a escribir conscientemente cuento, ¿no? O en el transcurso de esa escritura fue saliendo esa estructura de un cuento, ¿no? Y un poco también de una vez quisiera preguntarles, ya que Karina también mencionó que en su proceso de escritura se mezcla este deambular o este caminar, igual quisiera preguntarles a todos cómo son sus procesos como de escritura para escribir estas narrativas breves, ¿no? O sea, si son breves, ¿el proceso de escritura será igual de breve o es mucho más trabajoso? Lilian, por favor. Para seguir. Ok, bueno, yo en mi caso, yo siempre supe que mi primer libro publicado al menos iba a ser de cuentos, o sea, siempre fue una decisión consciente. Y el cuento es mi género favorito, que no quiere decir que sea el único que me interesa escribir o que espero poder escribir, pero guarda un sitio muy especial como en mi corazón como lectora y como escritora, porque como dije antes, es el primer tipo de pieza literaria que yo amé desde que yo empecé a leer, desde que aprendí a leer, incluso antes. Y aquí quiero mencionar a mi papá porque justamente el cuento tiene algo que es muy oral. Y yo me acuerdo que cuando yo era muy chiquita, mi papá siempre me contaba cuentos antes de dormir, pero se los inventaba sobre la marcha, como que siempre era Caperucita Azul, todos los colores de Caperucitas amarilla, y eran como tramas así extrañas inventadas sobre la marcha, pero que podían durar indefinidamente. Y a mí esa habilidad que él tenía para ir inventando historias y como meterles humor y efectos y diálogos y etcétera, me impresionaba mucho, incluso antes de aprender a leer.
Y después cuando aprendí a leer, pues por supuesto para todos nos vemos expuestos primero a cuentos, así sea justamente Caperucita Roja o los cuentos justamente breves, porque no podemos leer más. Entonces, o sea, yo sí como que hago esa línea muy clara de mi formación como lectora hacia los cuentos. Y luego, pues también creo que muchos escritores, sin demeritar el cuento, porque bueno, ese es motivo de otro punto que seguramente tocaremos más adelante, pero creo que sí muchos, si no todos los escritores, nos entrenamos escribiendo cuentos. Es como justamente, es muy raro, supongo, o sea, hay también poemas, también es un género con el que te inicias, ¿no? Pero es muy raro, por ejemplo, decir, voy a intentar una obra de teatro o una novela como primer ejercicio, primerísimo ejercicio, o sea, me refiero a cuando empezamos a escribir de niños o de adolescentes. Eh, entonces, yo sí prescribí muchos cuentos desde que era niña, a mano, o después todavía yo me tocó, bueno, como creo que todos los que estamos en esta mesa, que estábamos en la época de las máquinas de escribir, entonces aprendí a escribir en la máquina de escribir y escribía mis cuentos ahí. Y después llegó la primera computadora a casa y empecé a escribir ahí cuentos y tenía como muchos archivos del antiguo Works, que era como el proto-Word de esa época. Y, y entonces como que siempre acumulé mucha escritura de cuentos y de alguna manera para mí llegar a pulir un conjunto de cuentos que además no solo fueran cuentos aislados, sino que formaran un libro, porque me interesan justamente los libros de cuentos, me gustan mucho como proyectos literarios. Así que, bueno, contestando con todo este largo choro y perdón, de ahí viene mi amor y mi experiencia escribiendo cuentos. Y, y la otra parte de la pregunta la contesto en la siguiente vuelta de si el proceso es breve o no. Para mí es todo menos breve, pero bueno, yo sé de escritores y escritoras que escriben los cuentos de una sentada y es algo que me da una profunda envidia, pero para mí es como imposible. Bueno, creo que el proceso de escritura, en este caso, creo que sí fue breve, en comparación, bueno, no había publicado antes, esta es mi primer novela, Caballo Fantasma, pero realmente creo que fue muy corto el proceso de escritura, porque primero fue un ensayo y cuando terminé este ensayo pasaron unos meses y se lo di a leer a alguien y luego me dijo, bueno, esto parece un cuento, más bien. Y entonces lo empecé a estructurar pensando que era un cuento, porque además empecé a formar una historia dentro del ensayo y estaba muy confundida entre estos límites de cuento, ensayo, novela, y después creo que la historia fue creciendo y se convirtió en una novela breve. También una vez escuché que César Aira dijo que él tenía mucha envidia de los poetas que imprimían sus plaquettes y eran unos libros delgaditos, casi como anoréxicos y muy, muy bellos, no solo por su forma, sino porque tendían a la brevedad. Y yo pienso que sí, me gusta mucho la idea de un libro pequeño y que el lector pueda descansar y dejarlo y volver a él, pero sin este tedio de los grandes párrafos. Por ejemplo, en la escritura de ciertos autores alemanes, encuentro, o autoras, encuentro como estos párrafos que son demasiado densos y que también te hacen sentir como lector un poco agobiado y asfixiado porque no hay tantos puntos, no hay este descanso. Entonces creo que esa ligereza que tiene el cuento corto o los cuentos más bien y la poesía es una estructura pues muy, digamos, muy amable, no sé si sea la palabra correcta para los lectores. Creo que el hecho de escribir algo
que es como un diario también, porque siento que los diarios de otros escritores han también como ejercido mucha influencia en mí. Me gustaba. Luego hay unos libros, hay un libro, por ejemplo, que se llama Vidas Imaginarias o Vidas Extraordinarias, pero son vidas como inventadas que se publicó en Sexto Piso, no recuerdo quién es el autor, y eran como biografías de pintores que no existieron. O sea, todo el contexto del que se habla es real, pero el autor nunca existió y tú lo buscas y pues esa vida es imaginaria, ¿no? Entonces, esta construcción de las falsas biografías también me impactó mucho cuando la leí y dije, bueno, algún día quiero hacer esto, ¿no? Entonces, creo que es eso, el llenarte de una ficción que puede ser agradable para los lectores, pero que además tú estás disfrutando escribir. Me acuerdo que no, o sea, no sé si es muy optimista y muy como bobo pensar en que yo disfruté mucho escribiendo mi novela, pero me hace feliz pensar en que disfruté mucho este proceso de escritura, que me hizo muy feliz escribir esta novela y que fue como un respiro y decir, bueno, lo logré y es algo que se tiene que ir ahora de mí, no tengo que estar agobiada por seguir pensando qué va a pasar con esta novela, pero ese proceso de escritura lo disfruté mucho y creo que también fue como un ejercicio de tener muchas libretas, de escribirlo a mano, de estar haciendo tachones y luego pasarlos a la computadora, limpiar. También fue como cuando uno ordena sus cajones que están llenos de recuerdos de muchos años, de notitas de la primaria y de la secundaria y de cosas que vas viviendo y que las acumulas como en un cajón y que un día decides limpiarlas y te sientes como aliviado. También pienso mucho en esa figura. Y por último, quiero mencionar también a una escritora que admiro mucho que se llama María Negroni. Y la brevedad de María Negroni me ayudó muchísimo y fue como una lámpara también, al igual que otras escritoras que acompañaron como este proceso, pero María Negroni, Joseph Roth, no sé, son muchos autores que tomé un poco para caminar ese camino que es la escritura. Bueno, yo siempre he pensado que, más bien últimamente, he pensado que el estilo no es tanto una decisión totalmente que depende de la voluntad, sino en gran parte es un accidente. Es un accidente porque heredamos un lenguaje, porque escuchamos a ciertas personas, como dice Ricardo Piglia, constantemente estamos traficando con historias, ¿no? Las historias a mí me llegaban por mis abuelas, me llegaban por mi familia, que tengo dos familias que son totalmente distintas, ¿no? O sea, los Bona y los Villa son totalmente distintas sus maneras de contar historias. Unos eran muy apasionados porque les gustaba mucho el chisme y otros eran muy parcos. Y mi abuela tenía una manera de darle una importancia a las palabras como casi casi como aforística. Entonces, entre esas dos herencias, pues yo crecí. También, pues mi mamá me expuso a la música norteña, a los corridos, y esos son cuentos también. Y además son versos, o sea, están hechos como igual que los poemas. Y además mi abuela paterna me regalaba cómics. Antes de que yo supiera leer, lo primero que yo leí eran cómics. Yo quería leer a Batman, a Spider-Man, a Pájaro Loco, etcétera. Esas fueron mis primeras historias. Yo quería que me contaran, yo quería emocionarme, yo quería saber lo que estaban pensando otras personas, a lo que les sucedía a estos personajes que me parecían divertidos, fantásticos, etcétera, ¿no? Y entonces, en medio de toda esta carambola, yo a los 12 años empiezo a leer poesía, pero también a leer sin ninguna traba. Nadie me decía que esto es una leyenda, esto es un cuento, esto es un poema, esto es una obra de teatro, esto es... Yo leía como de una manera muy silvestre en las bibliotecas, tanto de mi casa como de mi abuela, en las de mi escuela primaria, mi secundaria, mi prepa, y, y nadie me decía, esto es una cosa y esto es otra, ¿no?
Entonces yo un poco crecí sin diferenciar los géneros. Yo no tenía una necesidad de eso, sino a mí me llamaba la atención una portada, un título. Nadie había que me mediara, ¿no? En las bibliotecas, sino yo tomaba lo que más o menos ya picaba mi curiosidad. Entonces, pues estas elecciones son un poco elecciones, pero también son un poco accidentes, ¿no? Eh, nos, es la familia, es el entorno y es las herencias que queremos y que no queremos, ¿no? Contra las que luchamos y contra con las que agradecemos y cultivamos, ¿no? Esas son nuestras, como las vías que nos arrojan a los escritores, a las escritoras que finalmente, en las que finalmente nos convertimos, ¿no? Eh, ¿Por qué elegí la brevedad? Bueno, en primer lugar, yo pensaba que se podía escribir de todo siempre, ¿no? Y un poco es lo que he tratado de hacer, ¿no? Es que escribo cuento, novela, ensayo, poesía, crítica, traduzco. Entonces, más bien, a mí cuando me dicen que algo no se puede, yo digo, entonces eso es lo que quiero hacer. Eh, y me interesan esas cosas, como las rupturas. Me interesa mucho como replantearme los órdenes de los cuentos, pero también aprender, perdón, de los géneros, pero también aprender sus reglas para poder hacer otras reglas nuevas. Eso a mí me emociona mucho, lo que se pueden prestar entre sí los géneros. Y bueno, la brevedad eh, es relativa también. Un cuento de Alice Munro con un texto de Rodolfo Wilcock, uno cuenta la historia de una mujer durante toda su vida, desde que es niña hasta que es madre, de Alice Munro, y el otro cuenta esta especie de perfil de un monstruo, pero es una persona hecha de insectos, por ejemplo. A las dos cosas les llamamos cuento, ¿no? Creo que ahí está la riqueza. A Seda de Alessandro Barico le llamamos novela corta, pero también al Lugar sin límites de Donoso, ¿no? De José Donoso le llamamos novela corta. Esa es la libertad, ¿no? Esa es nuestra libertad para elegir. Eh, Esta pregunta de durante cuánto tiempo se escribe un instante o qué tan largos son los procesos de escritura, a mí me gusta mucho porque me gusta mucho pensar en ella, porque la creación literaria se basa en buscar una forma que no se repita, es decir, que no se vuelva una fórmula. Esta búsqueda es la manipulación del tiempo y el espacio. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, para ponernos un poco densos, eso es lo que estamos haciendo siempre. Manipulamos el tiempo y el espacio. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a meditar una cosa? ¿Cuánto tiempo vamos a escribir y a reescribir una idea? Pues para mí es muy variable. Yo nada más he tenido uno de esos regalos que decía Lilian de tener en un día poder escribir un cuento y después es la corrección, ¿no? También, o sea, a mí nada más me ha caído una vez ese rayo y es con un cuento que se llama, eh, ya se me olvidó, pero bueno, son los nervios. Momentos humanos de la Tercera Guerra Mundial se llama. Y es un homenaje tanto a Lovecraft como a Don DeLillo. Eh, y yo tenía la idea de escribir algo sobre eso y al final de cuentas lo bajé en un día y para mí fue agotador. Yo creo que me dormí como 14, 16 horas después porque, y esta es una cosa que hay que tomar en cuenta, el cerebro consume mucha glucosa, ¿no? Se necesita. Y entonces nos sentimos muy débiles cuando terminamos estas largas jornadas. Entonces, yo les diría a la gente que nos está escuchando y que de pronto le dicen, ay, es que cuando estás leyendo no estás haciendo nada, cuando estás escribiendo no estás haciendo nada. No, es un trabajo muy exigente, sumamente exigente. Y también es esta manipulación de nuestra capacidad. Por ejemplo, un libro ya para terminar, un libro que va a salir, yo tuve que se llama Suelten a los perros, en ediciones Era va a salir ya próximamente. Yo traje esos cuentos en la cabeza, algunos hasta 4 años, antes de emprender la primera versión. O sea, yo decía, yo quiero un cuento así y así y así, que se trate de un muchacho que se mete actor y no sé qué.
y sucede en Cuatro Ciénegas, y la traje en la cabeza como 4 años. Y entonces me tardé 1 año y medio en las distintas versiones. Entonces, ¿cuánto duró la manipulación de ese tiempo, de ese espacio? Es muy variable, ¿no? Puede caerte ese rayo de un día, de 12 horas de trabajo empeñado, y puede ser también ese lento caracol que va subiendo y subiendo la trama de un cuento. Bueno, y les quisiera plantear de una vez una pregunta que nos llegó del público, que creo que se relaciona muy bien con todo lo que están conversando. Dice José Antonio Bautista, ¿cómo saber cuando un cuento o una novela necesita terminar? ¿O cómo saber hasta dónde puede llegar una historia? ¿No? O sea, pensando un poco en lo que nos decía Karina sobre este cajón que hay que ordenar, ¿no? Y esas decisiones que hay que tomar en relación a las versiones, ¿no? De una historia que nos acaba de comentar Jorge. Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo saber cuándo un cuento o una novela necesita terminar? Karina, si quieres empezar. Sí, creo que eso te lo va a decir la misma historia. No sé si suene como a pose de escritor, pero, o de escritora, pero sí, creo que la historia te dice basta, ¿no? No puedes, por ejemplo, en Caballo Fantasma, yo estaba como pensando en que había muchas cosas sobre caballos que yo quería que estuvieran en la novela o que aparecieran, ¿no? Había escenas de películas, canciones que me gustaban mucho y que quería que estuvieran de alguna manera allí. Pero si no, iba a pasarme lo que allá como Leopardi, que intentaba hacer una enciclopedia de todo lo que le llamaba la atención, ¿no? A estas personas que se obsesionan y hacen como grandes diccionarios de todo el universo, ¿no? O de lo que observan, de lo que les intriga. Entonces creo que hay un punto en el que tú como lector también, y ayudado de ciertos amigos, en mi caso tuve la fortuna de que uno de mis mejores amigos leyera la novela, de que algunos maestros la leyeran, amigas, y que me dijeran basta, creo que no puedes seguir más porque está, o sea, hay un punto final. También pienso como en esta intuición que tú tienes como lector y que te dice, creo que aquí está bien poner un punto final, pero realmente no sé decirlo de manera concreta, cómo termina y cómo empieza una historia. La historia empieza por tus obsesiones, creo, por aquello que te intriga, que observas en el mundo y que quieres contarle a alguien más. También dicen que los libros son como cartas que tú envías a tus amigos para que sepan de ti, ¿no? Es como lanzar un mensaje para otra persona, pero este mensaje tiene que tener un punto final. Ahora que Lilian hablaba y Luis Jorge de como la tradición o lo que te impulsa a escribir como es la familia y es lo que lees durante tu infancia y durante la secundaria, yo pienso que en la secundaria, en la primaria primero tuve una maestra que era muy malvada, como en quinto o sexto año, era la maestra de español, pero me hacía llorar, de verdad, o sea, me decía, nunca vas a aprender la importancia de los acentos, no sabes acentuar y eres pésima y nunca lo vas a lograr. Y yo lloraba muchísimo y me hacía muy infeliz no saber dónde iban los acentos en las palabras, ¿no? Y de pronto llegué a secundaria y tuve un maestro de taller de lectura y redacción, que era como el otro lado, que me decía, claro, es que tú puedes. Y como que mágicamente las palabras encontraron su acento, las comas encontraron como su lugar en el mundo y fue como saber que lo iba a lograr y que estaba leyendo por mi cuenta, o sea, que estaba logrando leer por gusto y no por obligación. Y también creo que eso es algo importante. Cuando tú encuentras tu sitio en la literatura o en lo que más te apasione, es como tú encuentras el punto final y tú encuentras el orden de las comas, de los puntos y dices basta. Yo solo quiero, yo me voy a cambiar de lugar, así que mientras les voy a poner, bueno, puedo ir hablando es que me dio un poco de frío, perdón. Para mí,
Bueno, ahí díganme si me ven. ¿Me ven? Perdón por esto. Para mí creo que es muy difícil saber cuándo vas a acabar un cuento. O sea, ese para mí es mi máximo problema, porque los textos se pueden escribir potencialmente infinitamente. O sea, yo incluso ahora que ya publiqué el libro y todo, sigo pensando que hay cosas que me gustaría corregir. Así que realmente, ¿cómo saber cuando un cuento está terminado? O sea, creo que nunca lo sabes. Más bien eres obligado a dejarlo, porque ya sea porque se publique o incluso porque se lo muestres a un primer lector, y eso ya constituye una especie de conclusión. Pero en general, al menos en lo personal, es algo que quisiera. Jorge, ¿me escuchas? Sí. Bueno, yo propondría dos maneras de pensar a esa pregunta. No tengo la respuesta. Yo creo que uno se mete a escribir para saber cómo se escriben los cuentos y cómo se terminan y cómo, ¿no? O sea, lo que decía Faulkner, decía él, escribiendo el ruido y la furia, aprendí a leer. Entonces es una manera de aprender cosas que no sabes. Uno se mete a un cuento para saber cómo termina también. Borges siempre decía que hay que empezar un cuento sabiendo hacia dónde va, y Piglia también habla de eso, del sentido. El sentido en la acepción de dirección, ¿no? Hacia dónde me dirijo con esto. Y sentido de significado. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué quiero que signifique para mi lectora, para mi lector? Entonces, por ese lado, los finales son el reto máximo, creo yo, del cuentista. Ahorita lo podría decir así, casi sin temor a estar diciendo una barbaridad. Son el reto del cuentista. Cómo no echar a perder tu historia, cómo que resulte memorable, hacerla que resulte memorable, etcétera. Entonces, los grandes maestros nos dicen, empieza por el final. Y allí hay todo una cosa como de cómo se cocina un cuento. Por otro lado, la frase es de Valéry, cuando dice que los poemas no se terminan, se abandonan. Y creo que me estoy yendo ahí con un... Lilian, ¿podrías silenciar tu micrófono? Porque se quedó un eco ahí extraño. Sí, sí. Me volví un rap o un loop, no sé qué es peor, pero bueno, jamás lo había hecho, ya tengo la experiencia. En fin, Valéry decía que los poemas no se terminan, sino que se abandonan. Lo dijo García Márquez en una metáfora que me parece muy bonita. Un cocinero sabe cuándo está la sopa, porque tiene un gusto. Y entonces la va probando y dice, ya está, ya no le eches nada más porque ya está, ¿no? Ya llegamos a donde queríamos llegar. La escritura se trata de desarrollar ese gusto y siempre estamos dudando de nuestro gusto y de nuestra capacidad de decir, ya está, todavía no está. Muchas veces yo empiezo mis historias o mis cuentos, incluso mis poemas, incluso empiezo para poder llegar a un lugar, ¿no? A una imagen, a una palabra. Pero otras veces empiezo y no sé muy bien a dónde voy. Sí quiero meter esto y esto, pero ¿cómo le voy a dar significado a todo aquello? Entonces es desarrollar el gusto del cocinero, ir probando hasta que queda como tú quieres, y entonces eso le va a gustar también a ciertas personas y a otras les va a parecer que es una sopa insípida o que está demasiado salada. Pero pues uno no puede tener el gusto universal, eso no existe. Lo que uno hace es desarrollar un gusto muy personal. Creo que así es en esto de cómo terminas un cuento, ¿no? Y perdón, Pati, Luis Jorge y Lilian, yo quiero, hace un rato me distraje porque alguien como que abrió la puerta. Estas cosas que ahora pasan en Zoom mientras tienes pues reuniones y los otros que viven en casa no saben. Entonces,
pues yo quería terminar diciendo que también creo mucho como que la escritura es una misma idea, como una misma obsesión que te persigue durante toda la vida. Y quizás la manera en que continúas una historia, no quizás usando los mismos personajes ni la misma circunstancia, es escribir otro libro. Pensaba mucho en esto que decía Salvador Elizondo, de que se sueña escribiendo, que escribe, y sí, creo que es eso, que siempre estamos reescribiendo la misma historia, que es un poco nuestra obsesión, lo que nos persigue, nuestros fantasmas, nuestras presencias, y todo va mutando. Entonces, la única manera de acabar un libro, como decía Luis Jorge, es ir probando, es ir especulando, pero también escribir otro libro y otra historia, otro cuento, otro poema y continuar la misma escritura. Es quizás un juego de muchas escrituras y de muchos espejos en los que te miras y en los que vas configurando todo tu lenguaje. Bueno, y esta palabra de brevedad al final es una categoría de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarles también justo cómo cada uno de ustedes manipula el tiempo y el espacio, ocupando la frase de Jorge, en cada uno de sus textos, porque al final en estos géneros, bueno, en estas formas, no géneros, ¿no? Sino estas escrituras breves, a mí siempre me da la impresión que cabe muchísimo tiempo en periodos que no necesariamente son tan pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo manipulan cada uno el tiempo y el espacio en sus ficciones? A ver, pues no sé, Lilian, ¿quieres empezar? Pues si quieren empiezo yo. Dale. Este, pues creo que en mi escritura, o en lo que yo he experimentado que no es que funcione, sino que hago y creo que me siento bien, es como pensando también en una forma circular, em, en un círculo o en un laberinto que el personaje atraviesa y que va recorriendo, y que la escritura también es de alguna manera para mí como este descenso al laberinto. Repito mucho esta idea cuando intento hablar de, cuando alguien me dice, oye, ¿cómo crees que se escribe un cuento? ¿Cómo crees que se escribe una historia? Pienso mucho en el laberinto, porque además el laberinto es una alegoría o una metáfora de los intestinos, de lo visceral, de lo que te habita por dentro, ¿no? Entonces, es este camino que va recorriendo el personaje y que va llegando a conocerse a sí mismo, a ver lo oscuro y lo luminoso dentro de sí mismo. Entonces, yo pienso que es eso. El tiempo, no sé si también como decíamos en la pregunta anterior, no sé si haya un lapso de tiempo porque no podría imaginar en cuánto tiempo se desarrolla una historia y no creo que sea el mismo caso para mí que para Luis Jorge o para Lilian o para otros escritores. Creo que eso es algo muy personal que tú vas desarrollando. También ahora que hablábamos de esto hace un momento, pensaba en Onetti, que Onetti decía que él cuando empezaba un cuento lo tenía que terminar, o sea que no había como una segunda escritura, sino que sus cuentos eran de un mismo aliento, digamos, que se sentaba frente a su máquina o frente a su libreta y escribía eh, pues el cuento en una sola, en un mismo tiempo. No hacía estas separaciones o estas reescrituras, pero Onetti era, pues Onetti era para mí genial, ¿no? Entonces, eh,
pienso que cada escritor tiene su proceso, su tiempo, y en mi caso es como un tiempo circular y que no lo he pensado como el relato ocurre en 3 horas o ocurre en un año. No sé, la historia siento que no funciona así en mi caso. Quizás sí hay, obviamente sí hay una temporalidad, porque mis personajes lo declaran, pero no soy consciente como escritora de ello, sino hasta que está configurada la historia. Sí, yo creo que la ficción se va formando de imágenes, de retazos, de partes, ¿no? Y esas partes, cómo se manipulan y qué importancia le damos, eh, de ahí depende el efecto del cuento, de ahí depende la composición, incluso de tu texto, ¿no? Y la composición es una cosa musical y es una cosa matemática también. Es una cosa de relación, es una cosa de estadística, es una cosa, en fin. Entonces, hay un cálculo y hay parte de ese cálculo que lo hace el instinto. El instinto cree como perseguir ciertas formas. Yo nada más pondría como ejemplo dos ficciones del mismo Borges, y una es el Aleph, ese punto en el que cabían todos los puntos del universo y se veían desde todos los ángulos. Es decir, que había todo. Y el milagro secreto, que es ese instante que dura la eternidad para que un condenado a muerte pueda terminar en su cabeza una composición literaria. Yo digo, eso es lo que, a lo que aspiramos, ¿no? Como a manipular el tiempo y el espacio de esta manera, y esas totalidades de las que habló Borges, pues trabajar con ellas, ¿no? Y como un acordeón, abrir y cerrar para que se produzca esta música, ¿no? Creo que eso es lo que les da un ritmo a cualquier texto, ¿no? Ay, perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ya no. ah, ¿Puedes volver a prender tu micrófono? Se apagó. Ay, Ahí, ¿ya? ya. Ay, disculpen. Bueno, son gajes de la realidad pandémica y la brecha digital. Pero bueno, a mí una estructura que me gusta mucho es la de la espiral, en la cual estás trabajando con dos tiempos y regresas, vuelves y vas retomando como historias paralelas o encadenadas, como serpientes o algo así, con un rizo que además es como muy barroco también. Es una estructura que en lo particular me gusta y que creo que usé quizás demasiado justo en el libro que publiqué recién, que digamos es mi primer libro publicado, y, y lo menciono porque son cuentos donde tienen una temática en común que es el viaje y un poco, no de manera tan explícita, pero los sueños. Digamos, sí explícita, pero es un motivo recurrente, pero en realidad no es un hilo conductor como sí lo son los viajes. Y claramente cuando estás trabajando con el viaje como tópico, siempre hay generalmente no hay el clásico viaje digo, más bien por lo común el viaje tiene retorno, pero claro, existe el viaje sin retorno. Pero yo trabajo esos viajes del viajero que vuelve. Entonces, claramente va a haber una duración que es medible y que para trabajarla en el texto, yo usé esta especie de estructura porque creo que esa forma tradicional de contar las cosas de principio, nudo, clímax y desenlace, que es como la estructura tradicional de los cuentos y que aprendemos todos en la primaria, ahora que hemos estado recordando mucho de esos tiempos, pues creo que a muchos escritores no nos presenta ningún reto y como que es muy raro
que las obras literarias sigan esa especie de forma lineal de contar los eventos. Así que, bueno, ese es para mí mi estructura. Perdón, como que perdí el hilo, pero vuelvo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, vamos a terminar ahí nuestra conversación. Agradecemos muchísimo a Karina, a Lilian, a Jorge por participar con nosotros en la Filo. Y agradecemos también a todos quienes nos escucharon. Los invitamos a seguir viendo los demás eventos, las demás charlas a lo largo de esta semana. Muchas gracias a todos y nos vemos luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.